Bueno, continuamos aquí en Dos Mitades. Ya tenemos en nuestros estudios a Oscar Di Sassi, el titular de ATE Provincia de Buenos Aires, para hablar de la situación de los trabajadores y distintos conflictos que se están dando en la provincia justamente. Hablábamos un poco fuera de aire, la verdad es que son muchos, ¿no? Y que en estos momentos lo tiene atareado. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por invitar. Bueno, veníamos charlando de distintos problemas y problemáticas de la provincia de Buenos Aires, y ustedes son de los más combativos, si se quiere, también en este sentido, luchando contra muchas de estas políticas de gobierno que excluyen a los trabajadores, ¿no? Sí, no sé si de los más combativos, pero ejercemos la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en un momento realmente difícil, donde el gobierno nacional, la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales descargan la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras, en especial en los trabajadores del Estado, ¿no? Por lo tanto, la conflictividad en el Estado crece día a día en lo que hace a lo salarial, en lo que hace a las condiciones laborales, en lo que hace a la fuente laboral, ¿no? Esto sucede día a día a lo largo y ancho del país y cualquiera sea la jurisdicción, el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Hablábamos recién con Martín Pollero, con nuestro economista, sobre el tema del aumento, ¿no? De los aumentos. Y se especulaba con una inflación, ahora a mitad de año, del 13-14%. El gobierno no se aleja, o sea, no quiere apartarse de ese 15% que propone la paritaria. ¿Cómo se negocia en esa situación? No hay negociación. En realidad lo que hay es un gobierno que convoca paritaria porque la ley lo obliga, si no, no lo haría, y que necesita testigos, no otra parte para dialogar. Necesita testigos para decir lo que va a hacer. Y entonces quien garantiza la conflictividad en los estatales, en este caso, es el gobierno que no quiere negociar y que lo que hace es aplicar a rajatabla lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito. Que se origina en el pacto fiscal, no es nuevo esto, ¿no? Hace ya 5 o 6 meses atrás en Mendoza se empezó a hablar de un nuevo pacto fiscal y, entre otras cosas, el requisito que acordaron la mayoría de los gobernadores, menos el de La Pampa, si no me equivoco, era que había que reducir el gasto público, que el gasto público no podía superar el proceso inflacionario. Los salarios son gasto público, por lo tanto, en el mejor de los casos podría empatarle a la inflación. Y en el peor de los casos, como este, estamos hablando de un 15% de aumento en cuotas, que termina siendo menor, porque es en cuotas y que no resiste el menor análisis en relación a cómo está subiendo la inflación. Nosotros, cuando arrancamos la discusión paritaria, decíamos que la proyección inflacionaria iba a superar el 20%. Hoy el economista acaba de decir que la mayoría de los entendidos, inclusive los cercanos al gobierno, están planteando del 25 para arriba al 30%. Claro. Por lo tanto, el gobierno lo que está haciendo es imponer un plan que lo rige el Fondo Monetario Internacional, que está expresado en el Pacto Fiscal y expresado en la Ley de Responsabilidad Fiscal que se votó en el Congreso Nacional y también se votó en la provincia de Buenos Aires, que es reducir el gasto público, que el mismo no puede superar la inflación en el mejor de los casos y que si se puede debe ser menor a la inflación. Salarios, lo que está haciendo la gobernadora es que sea mucho menor el aumento en relación al proceso inflacionario. Y ahora, en este contexto también, desde la provincia de Buenos Aires se proponen retiros voluntarios a los trabajadores estatales. ¿Cómo toman ustedes desde el gremio? Sí, el retiro voluntario sería, para explicarlo o intentar explicarlo en términos matemáticos, el cuarto término de una ecuación clásica del ajuste. Cuando a Macri se le filtra, ¿recuerdan ustedes cuando se le filtró el audio que decía que había que reducir salarios, que recomendaba reducir salarios? No solo hablaba de la paritaria, de que haya paritarias a la baja, por las razones que expliqué anteriormente, sino que hablaba de reducir la masa salarial. Las paritarias a la baja son una forma de reducirlo. Si la inflación supera al aumento salarial, es una forma de descuento, digamos. En términos reales, hay descuento del poder adquisitivo, por lo tanto descuento de salario. Otra es las jubilaciones compulsivas. En la provincia de Buenos Aires hubo intento de jubilaciones compulsivas, sobre todo en los docentes. La justicia lo hizo tirar para atrás, pero la gobernadora intentó que hubiera jubilaciones compulsivas. Otra forma de reducir masa salarial. El tercer elemento tiene que ver con los despidos. Más allá de la cobertura mediática o del blindaje mediático que tiene la gobernadora, en la provincia de Buenos Aires hubo más de 4.000 despidos.
Es cierto que la mayoría fueron reincorporados, pero eso no tiene que ver con que la gobernadora reflexionó y dijo estoy haciendo las cosas mal. Eso tiene que ver con la fuerte resistencia que hubo de los trabajadores y trabajadoras que lograron reincorporar a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Ahí tenemos 3 términos de la ecuación clásica del ajuste: salarios a la baja, jubilaciones compulsivas y despidos. Y el cuarto término es el retiro voluntario. El retiro voluntario también apunta a reducir la planta de personal y por lo tanto la masa salarial. ¿Qué significa el retiro voluntario? Perjudica las políticas públicas, genera la fantasía de que quien toma el retiro voluntario va a poder vivir mejor en un empleo en el sector privado o poder poner un pequeño comercio, desfinancia la obra social, el IOMA, desfinancia el Instituto de Previsión Social y, por supuesto, precariza las relaciones laborales de los que van a ingresar. Quiero fundamentar, si ustedes me lo permiten, todas estas consecuencias. Yo me acuerdo que cuando alquilé mi primer departamento, que estaba en Pareja, era en la época de los 90, abajo, 47 y 15, abajo había un kiosco que se llamaba El Pincha y el Lobo, porque uno de los dueños era hincha de Estudiantes y el otro era hincha de Gimnasia. Ambos habían tomado el retiro voluntario de YPF. Claro. Y se pusieron un kiosco. Y se pusieron un kiosquito. Y con la ilusión de que iban a ser pequeños comerciantes que iban a crecer. Claro, en el marco de la recesión económica, en el marco de quien tomaba el retiro voluntario, ponía una panadería o ponía un kiosco, no había quien venderle. Al año, esos muchachos, muy buena gente, tuvieron que cerrar. 2 años después encontré a uno de ellos trabajando en un taxi, al 30%, 14 horas. Cobraba mucho menos de lo que cobraba en YPF y trabajaba mucho más. Pero el retiro voluntario, la gobernadora pretende instalar que con el retiro voluntario va a tener oportunidades o en el sector privado, cuando en realidad lo que aumenta no es el empleo, sino la desocupación, o como pequeño o mediano comerciante. Las dos cosas son imposibles en un modelo económico que está planteado para 6 millones de habitantes. Claro. Segunda cuestión, de financia, decimos, el IOMA y el Instituto de Previsión Social. Porque ambos son sistemas solidarios, son financiados con el aporte de los trabajadores y trabajadoras. Al haber o al intentar que haya menor cantidad de personal, lo que sucede es que hay una retracción en el financiamiento de ambos organismos. En el caso del Instituto de Previsión Social, que es un sistema solidario basado en que el activo aporta para que el jubilado pueda tener el haber mes a mes, se termina achicando la masa del Instituto de Previsión Social para poder garantizar las jubilaciones. Y en el caso del IOMA, como el decreto plantea que seguirá teniendo prestaciones por un tiempo determinado, quien se acoja al retiro voluntario sin aporte, también se mantiene la prestación, pero se desfinancia la obra social. El otro elemento importante, ¿por qué decimos nosotros que aumenta la precarización laboral? Porque el retiro voluntario apunta a quienes son de planta permanente. Claro. Es decir, aquellos compañeros contratados y compañeras que tienen derechos laborales. Como la gobernadora creó el contrato autónomo, ya hay más de 2.000, que es peor que el contrato temporario que tiene la ley 430, que ya era bastante malo, los que ingresan en gran medida en la provincia de Buenos Aires entran con el contrato autónomo, que no tienen casi ningún derecho. O sea, el efecto es que se precarizan las relaciones laborales. Y por último, pero no menos importante, se lesionan las políticas públicas. A pesar del operativo mediático, que el gobierno lo hace con un nivel de ingeniería muy interesante, queriendo instalar que sobran trabajadores y trabajadoras del Estado, la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene menor cantidad de trabajadores del Estado por habitante. Es una provincia que no está como Suiza, que casi no tiene pobreza. Tiene uno de los bolsones de pobreza más importantes del país. Uno lo ve en el conurbano bonaerense, lo ve a los costados de las ciudades del interior. Por lo tanto, necesita de la presencia del Estado, de las políticas públicas, salud, educación, niñez, desarrollo social. Todas esas políticas no se pueden hacer con un robot. Se tienen que hacer con lo que ellos llaman recursos humanos, nosotros llamamos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en lugar de invertir en nombrar más personal, porque en la provincia se necesita más personal, no menos personal, lo que se sigue alentando es que se reduzca la planta de personal, con lo cual también una de las consecuencias es que se lesionan las políticas públicas que van destinadas a los que menos tienen. Ahora, habría que agregar a esto, se podría agregar el hecho de que tampoco se le da trabajo a gente que se le podría dar, como en el caso del astillero Río Santiago, en el cual ya no hay fabricaciones, o por lo menos el Estado no propone fabricaciones aquí, sino que eligen quizá comprar en el exterior, importar, Israel, ¿no? Israel. La soberanía es inviable cuando el Fondo Monetario Internacional ingresa
en los países. Por lo tanto, todo aquello que signifique potenciar la soberanía confronta con los intereses de ese tipo de organismos. Y este gobierno, que es un gobierno obediente, impulsor y gerente de esos organismos, quiere destruir todo lo que apunte a la soberanía de nuestro pueblo. El astillero naval Río Santiago, sin ningún lugar a dudas, estaría en condiciones de construir embarcaciones para poder reflotar, valga la redundancia, la flota mercante, por ejemplo. Claro. Estamos pagando alquileres siderales en dólares por no tener una flota mercante que lleve las exportaciones al mundo como se llevan. Estamos pagando alquiler en dólares. Vamos a la flota guerra, a la Armada de Guerra. Hace pocos meses compraron 2 embarcaciones en Francia, mucho más caras y obsoletas, en lugar de poder potenciar el astillero y ponerlo a construir esas embarcaciones. O la flota pesquera, que tiene entre 30 y 60 años de antigüedad y que sale al mar todos los días con miles de trabajadores y trabajadoras, con el riesgo de que se hundan, como sucedió en el pesquero hace algunos meses atrás. Entonces, no habría ninguna razón, visto desde el pueblo argentino, para no invertir en el astillero naval Río Santiago, porque generaría recursos, ahorraría recursos de parte de la industria naval y abarataría la construcción de embarcaciones tan importantes como son para la Armada, que en lugar de plantear la seguridad interna, lo que tendría que plantear es el control de los mares, que hoy están siendo depredados por las multinacionales, que tiene consecuencias que se van a pagar en años. Por eso el gobierno está haciendo los deberes. No es que el astillero naval Río Santiago está defendido por nosotros porque somos unos nostálgicos que queremos mantener un museo con algunos becarios adentro que no hacen nada. El astillero naval Río Santiago es necesario por la soberanía, es necesario para abaratar los costos en la Argentina de todo lo que tiene que ver con la industria pesquera, la industria de la marina mercante y la soberanía en lo que hace a la marina de guerra, y no debe competir con el Brasil, debe coordinar con los astilleros del Brasil y de Latinoamérica para así salir a competir en el mundo y poder generar más recursos tan necesarios en la Argentina para vivir mejor. Ahora, en este rumbo también la situación que está pasando con Atucha 3, con la caída del proyecto que dejaría a muchísimos trabajadores sin sus recursos, ¿no? En Zárate. Sí, Atucha 3 es un proyecto que tuvo convenio con China, la Argentina con China, que es la 4ª central nuclear, que implicaría la posibilidad de tener mayor autonomía y soberanía en materia energética, que además es el escalón anterior a la 5ª central, que se iba a construir con agua liviana. Nosotros tenemos centrales nucleares con agua pesada. Y bueno, el gobierno del Fondo Monetario decidió también claudicar en lo que hace a la soberanía energética y aumentar las tarifas, por ejemplo, en lo que hace a la energía. Esa es una de las consecuencias. La segunda consecuencia es que estaría dejando en la calle, si esto se instrumenta, más de 1.500 trabajadores y trabajadoras que están en el área para poder sostener o que estaban sosteniendo el proyecto de Atucha 3, la 3ª central nuclear en Zárate, pero la 4ª que hay en la Argentina. Va en consonancia las decisiones de un gobierno que hace 2 cosas que son muy claras. Por un lado, transfiere riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados y a las multinacionales, y por otro lado, instala una reforma del Estado que apunta a garantizar las ganancias de los poderosos, inclusive más allá de que ellos sean gobiernos. Están moldeando el Estado para tratar de garantizar esas ganancias y están endeudando al país de una manera escandalosa. En este último año, desde que están en el gobierno, la deuda aumentó 130.000 millones de dólares. No tiene antecedente en los gobiernos democráticos. Lo que tienen que pagar en intereses este año de una deuda que no vuelve a la gente, que hipoteca el futuro de los argentinos y el presente de los argentinos, es igual al presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires. Los intereses que se vencen este año. Por lo tanto, esta política nos lleva al desastre. Por eso el primero de junio, vamos a movilizar a la Plaza de Mayo exigiendo un cambio de rumbo en las políticas económicas, sociales y laborales en la Argentina. Exigimos que se instrumenten leyes que tengan que ver con la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria y la emergencia educativa, que apunten a generar vivienda, que apunten a generar trabajo. Y en lo que hace a los trabajadores del Estado, vamos a marchar junto a las organizaciones sociales, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, entre otros. Vamos a marchar exigiendo paritaria sin techo, reincorporación de los despedidos, fin de los despidos, planta permanente para los que sostienen el Estado todos los días, cualquiera sea su jurisdicción, y por supuesto vamos a bregar por un Estado participativo,
democrático y popular y que esté al servicio de las mayorías y no de las minorías del privilegio. Muchas gracias por haber venido. No, Gracias por venir, como siempre. Muy bien, nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque tenemos el Momento Espuma con Macri Tips. Sí, vamos a ver algunos tips para ahorrar en la misma línea del presidente. Muy bien. El mar, en el sol, en la fe de las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el